Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Comenzamos vuestra lectura general. Voy a sacarte primeramente unas cartitas de dos oráculos para ver qué energía es la que se está moviendo en Géminis ahora mismo. ¿A dónde te quieren llevar las energías, posibles cambios que vayas a tener? Bien, vamos a ver, vamos a sacar primeramente una carta de este oráculo. Tienes la carta de agua milagrosa, Géminis. Dice, debes mirar por ti mismo. Has estado demasiado tiempo mirando por otros, mirándolo por los demás. Son días donde tú te vas a plantear cierto cambio en estas energías, en este pensamiento. Basta ya de mirar por otros antes que por ti mismo. Posiblemente se estén moviendo situaciones en tu vida donde tú estás teniendo ese pensamiento interno. Posiblemente es un trabajo interior que tú estás haciendo y siento que algo te pide que cambies eso. Posiblemente puede ser alguna situación vivida con ciertas personas. Bien, vamos a sacar ahora una carta de este oráculo. Es un oráculo muy chulo. Y bueno, vamos a ver qué carta aparece, porque tenés la carta de agua milagrosa. Entonces, ¿por qué se mueve esta situación, no? Vamos a preguntar directamente así. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Fíjate, tienes la carta de transformación, te la enseño, la carta de transformación. Y te leo el mensaje de la carta. Dice, como 1000 tormentas sostenidas por manos suaves contra los vientos, hay un cambio que surge de lo más hondo. Viene una etapa de cambio, Géminis, no lo dudes. Viene una transformación, una intensa transformación. Pero esto no comienza ahora, esto ya lleva un tiempo comenzando en tu vida. Bien, vamos a ver por qué aparece esta energía en Géminis. Vamos a ver por qué se mueve esta energía. Mira, me dicen un mensaje ahora mismo, tus guías. Dicen, ¿qué es lo que tú estás viviendo, Géminis, con ciertas personas? Que en muchos casos de Géminis aplica con las amistades. Tú vas a estar viviendo algo en estos días. Puede ser que para muchos os toque ahí, quizá no sea para todos, bien, pero hay como una posible transmutación en torno a amistades en la vida de Géminis. De hecho, fíjate que siento que han entrado personas nuevas en tu vida. Posiblemente has tenido cambio en las amistades, han entrado amistades nuevas, pero estoy sintiendo como que hay ciertas amistades que se pueden estar yendo de tu vida. Personas que tú posiblemente le hayas descubierto máscaras. Personas además a las que tú has ayudado, tal vez, o has dado algo por esas personas, has dado mucho por esas personas. Y luego posiblemente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te has encontrado que te han fallado. O que te han fallado o que tal vez estas personas no son lo que tú creías que eran, ¿verdad? Bien, vamos a preguntar por qué se está moviendo esta energía en Géminis, qué es lo que está ocurriendo realmente, por qué han aparecido estas cartas para Géminis. Vamos a ver, por favor, aclararnos esta energía con el tarot. ¿Por qué se está moviendo esta energía en Géminis ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo? Hay alguien que va a salir de tu vida, Géminis. Hay una persona que saldrá de tu vida. Eso se aplica en todo tipo de relaciones afectivas, ¿bien? Ya no solo en las amistades, sino que para otros
puede ser una relación sentimental, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte trasera tienes la carta de la justicia. Tomaremos como justicia divina, Géminis, porque yo no siento ahora mismo una situación legal, que puede ser que algunos la tengáis, pero yo siento más justicia divina se está moviendo, karma. Es más, siento que el karma te está abriendo los ojos con personas, Géminis. Vamos a ver las primeras cartas. Tienes la reina de copas, es una energía muy emocional. Es una carta que habla de las emociones, posiblemente tú estás sintiendo ahora mismo emociones a flor de piel. Tienes la carta del paje de oros. Tienes la carta del sol, signo de Leo. ¡Wow! Y el 10 de espadas, un final se prevé. Sí, yo sentía ese final y las cartas lo corroboran ahora mismo. Viene un final. Viene un final porque te vas a dar cuenta, porque la carta del sol es abrir los ojos, es ver la luz, ver la verdad. ¿Qué verdad vas a ver? Vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es la verdad que Géminis va a ver delante de sus ojos? ¿Con quién, con qué persona te puede aplicar más o menos y por qué, ¿no? Vamos a verlo, Géminis. ¿En qué sentido Géminis va a abrir los ojos con cierta persona en su vida? Dicen, de pronto te das cuenta, Géminis, que tú has estado siempre para alguien, te ha dejado en último lugar. Y de pronto te das cuenta que cuando tú necesitas a esa persona simplemente no está o no quiere estar. La carta de la luna. Hay cierta mentira de esa persona. Fíjate que aquí ya tenemos la carta de la luna con la carta del sol. O sea, habla de una verdad que tú vas a descubrir con esta persona, ¿no? La carta de la luna también representa el signo de Piscis y también podríamos tener el signo de Cáncer. Es la carta del caballo de bastos, el 7 de copas, el 4 de copas y la carta del rey de pentáculos. Siento como que hay una persona que, bueno, es como que te vas a dar cuenta que ha sido realmente falsa contigo. Siento que hay una persona en tus energías que simplemente ha estado cuando le ha convenido. Incluso me atrevería a decir que hay una persona que ha estado para sacar algo que le interesaba de Géminis. También tenemos los signos de tierra aquí plasmados, ¿no? Son Capricornio, Tauro, Virgo, puede ser que os resuene con alguien. Y vamos a ver ahora qué persona es, dónde te aplica, ¿no? Porque bueno, a unos ya hemos dicho que serán las amistades, pero a otros yo siento que puede ser en torno a una relación sentimental, ¿no? Que digas, esa persona se ha aprovechado de mí, esta persona ha estado cuando le ha convenido, nada más. Ha sacado algo de mí. O incluso te ha mentido, Géminis. Vale, vamos a ver qué persona es, por favor, para Géminis. Tienes la carta del 5 de bastos. Es una carta de obstáculos, de bloqueos. Posiblemente en relación con personas refleja discusiones, contratiempos. Tienes la carta de los enamorados, sí. Para muchos Géminis, esa persona la tenéis en torno a las relaciones sentimentales.
Tienes la carta del carro, vuelve a confirmar el signo de Cáncer. Tienes la carta de la muerte, signo de Escorpio. Y tienes la carta del 10 de copas, wow, familia. Personas familiares que, bueno, supuestamente siento deberían de estar apoyando a Géminis en algún tipo de situación y no lo están haciendo. Y realmente volvemos a confirmar que viene un final. Ya tenemos el 10 de espadas y ahora aparece la carta de la muerte que habla de finales por completo, o sea, final rotundo, no un final donde ya no va a haber una vuelta atrás. Pero hay un mensaje más, ¿no? La carta de la muerte también habla de transmutación, ¿no? Y aquí tenemos la carta de transformación, o sea, son dos cartas con mensajes muy similares. ¿Sabes lo que siento? Siento que posiblemente esa persona incluso sea la que elija marcharse de la vida de Géminis. Pero porque Géminis está cambiando. Siento que Géminis tiene ese gran cambio interior donde empieza a mirar por sí mismo, empieza a decir no. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que eso a personas de tu entorno no les va a gustar. ¿Pero por qué no les va a gustar? Porque han tenido a Géminis siempre que han querido, en el momento que han deseado y cuando le han necesitado. Pero Géminis se da cuenta que cuando la ha necesitado esa persona no ha estado. Incluso siento también en muchos casos de Géminis esto, una persona que tú siempre has estado para ella y hubo un momento a lo mejor en que tú no pudiste estar. Tenías algún asunto importante y tú no pudiste estar ahí, ¿no? Entonces esa persona parece como que te lo ha echado en cara. Te ha echado en cara, Géminis, que 1000 veces tú has estado para esa persona, pero una vez no. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que esa persona lo único que pretende es que tú estés ahí, sin importarle lo que tú tengas entre manos, problemas que puedas tener o tu vida personal. Y esto puede aplicaros en un trabajo. Claro que sí. En un trabajo donde Géminis tiene que estar sí o sí para atender ese trabajo. Y cuando Géminis en un momento dado ha dicho no, hoy no puedo estar, tengo que atender un problema familiar o lo que quiera que sea, esa persona te lo ha echado en cara. O te ha dicho directamente, pues no, tú tienes que estar. Y ahí es cuando tú dices, pero bueno, ¿esto de qué va? ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo funciona? No vale para nada mi situación, ¿no? No. Esto no funciona así, Géminis. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, tú comienzas a cambiar y esa persona decide alejarse porque ya no puede sacar nada de ti. Porque no acepta que tú no estés. Ahí te vas a dar cuenta de la gran máscara de esta persona. Ahí es cuando tú te vas a dar cuenta, Géminis. Ahí es cuando ahí es cuando viene esa verdad. Ahí es cuando viene ese abrir los ojos del todo con esta persona. Bien, entonces, bueno, es un buen cambio para ti. Porque me vuelven a repetir que van a entrar amistades nuevas. ¿Vale? A pesar de que tú rompas en un trabajo, a pesar de que tú rompas con un familiar, da igual. Puede ser que rompas con un familiar,
pero me vuelven a insistir, van a entrar amistades nuevas en la vida de Géminis. ¿Por qué? Dice, porque Géminis está también cambiando su vibración, está elevando su vibración, o se está elevando espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que tienen que salir, date cuenta de esto, ¿eh? Que tenemos las relaciones afectivas en todo tipo, en amistades, pareja o familia, y hay personas que tienen que salir porque ya no tienen la misma vibración que tú la has cambiado, tú la has elevado. Y hay amistades nuevas que van a entrar, personas nuevas que van a entrar en tu vida, que también puede ser una nueva relación sentimental, que son personas como más iguales a ti en la vibración que tú estás emitiendo ahora mismo. Así que es un gran cambio para ti que te va a traer ciclos nuevos en tu vida, Géminis. Voy a sacarte para terminar una cartita de un ángel. Será un ángel que te acompañe en estos días, será un ángel que te va a dar ahora un mensaje especial, Géminis. Vamos a ver, Géminis, qué ángel aparece para ti. Vamos a pedir, por favor, que ángel quiere dar un mensaje, a Géminis. Amael, coraje, ten coraje, dice, ten coraje para hacer todo lo que tú quieras realizar en tu vida. Ten coraje para alcanzar una meta. Ten coraje para alcanzar un propósito en tu vida. Ten coraje para decir no en tu vida, Géminis. Pídele si quieres en estos días a este ángel, a Amael, para que te muestre alguna situación por la que tú estés pasando. Si tú necesitas ayuda o necesitas un mensaje especial, pídele a este ángel que te muestre un camino, que te muestre cómo salir de cierta situación. Pídele aquello que tú necesites, Géminis, porque siento que te lo va a mostrar. Géminis, aquí os dejo con esta lectura. Esta es la energía que se está moviendo para ti ahora mismo. Son lecturas atemporales, tú las puedes ver cuando necesites, porque, bueno, las lecturas atemporales, ¿qué es lo que pasa? Porque si tenemos un mensaje para ti según la situación que tú estés pasando, te va a aparecer la lectura cuando necesites verla, cuando necesites escuchar un mensaje. Nos vemos muy, muy prontito. ¡Chao!